Hola, buenas noches o buenas tardes o buenos días en dependencia de la hora en la que se encuentren y a la hora en la que puedan ver este video. Voy a comenzar una nueva serie de videos, no va a ser larga, quizás unos 13, 15, digamos por ahí alrededor, que la he titulado La vida de Dios en el alma humana. Vamos a leer la palabra de Dios allí en Romanos 8 y vamos a estar leyendo este pasaje de Romanos 8 bastante seguido en nuestra serie. Romanos 8, en esta ocasión vamos a leer del verso 1 hasta el verso 8. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto es palabra de Dios y la escuchamos. Entonces, voy a ir leyendo aquí en mi computadora para no perder ningún detalle y que podamos recibir lo mejor de todo este mensaje que he elaborado aquí. Dice así: la vida de Dios en el alma humana. Y bueno, ya leímos Romanos capítulo 8, los versos del 1 al 8. En su libro, La vida de Dios en el alma del hombre, un poquito más preciso en este caso, Henry Scougal fue un cristiano, por supuesto, evidentemente fue un cristiano, puritano de Escocia en el siglo XVII. Fue de ese grupo, de esa generación que continuó después de la labor que desempeñó en Escocia el reformador John Knox. John Knox, que a su vez fue discípulo de Teodoro de Beza, que fue también compañero de Juan Calvino en Ginebra, en fin. John Knox, escocés, regresó a Escocia y plantó la iglesia en Escocia. Y bueno, Henry Scougal es ya del siglo XVII, es decir, un siglo posterior, y es un continuador de esa generación que continuó en la iglesia de Escocia y que bueno, que comenzó con la obra, con la labor de este gran hombre de Dios, John Knox. Pero bueno, en su libro La vida de Dios en el alma del hombre, Henry Scougal nos dice que la verdadera religión es la vida de Dios mismo en el alma humana. La vida de Dios mismo en el alma humana. Que eso es la verdadera religión. Y yo recuerdo este pasaje de Gálatas 2:20, un pasaje muy conocido. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la esencia de la verdadera religión, que es la vida de Dios en el alma humana, y así es como lo define Henry Scougal, ahí en su libro La vida de Dios en el alma del hombre. El alma humana, es decir, esta alma en la que vive
en la que vive Cristo, en la que habita la vida de Dios, es esa alma específicamente. Es decir, no todas las almas humanas, porque muchas almas humanas que no, donde el Espíritu de Dios no habita, pues evidentemente no es a esa a la que se está refiriendo Henry Scougal. Henry Scougal está hablando de el alma de Dios, del alma humana en la cual habita Cristo, en la cual habita el Espíritu, en la cual la vida de Dios está presente. De esa alma se está refiriendo. Esta alma humana no es guiada por amenazas, ni sobornada por promesas, ni limitada por leyes, sino que es Dios mismo vivificando y motivando. Podría decirse que ser cristiano es como una oruga que se transforma en mariposa. Cuando el mandamiento divino es dado a la mariposa y le dice, vuela, ella no siente ni carga, ni temor, ni angustias, ni duda. Ella, la mariposa, hace aquello para lo cual fue creada. Vuela, ella vuela y punto, porque esa es la orden del Creador que le da a esta criatura que ahora tiene una nueva naturaleza que antes no tenía. Antes, cuando era una oruga, su naturaleza era la de arrastrarse por la tierra, arrastrarse por el barro, por el fango, arrastrarse por el polvo. Esa era su naturaleza. Eso era todo lo que podía hacer siendo oruga. Pero ahora ha adquirido una nueva naturaleza. Es una naturaleza de aviador. Así que cuando Dios le ordena, vuela, pues esta mariposa que ha sido transformada de oruga a mariposa y que ahora tiene una nueva naturaleza de aviador, pues hace aquello para lo cual Dios la creó. Volar. No siente pena, no siente temor, no siente angustia, no siente duda. Sencillamente cuando Dios ordena, vuela, ella vuela. Nada le impide hacerlo. Ha adquirido una nueva naturaleza para cumplir con estos mandatos de Dios y lo puede hacer. Así es la vida del cristiano, es nueva y es nueva para cumplir cosas que Dios desea que antes con nuestra antigua naturaleza pecaminosa, muerta en nuestros delitos y pecados, pues sencillamente no podíamos cumplir. Como la oruga no podía volar con su antigua naturaleza, pero siendo mariposa ahora sí puede hacerlo. Ella muestra la gracia de Dios con cada aletazo. Tiene una nueva naturaleza de aviador que antes no tenía cuando era una oruga. Y a eso es a lo que se refiere Henry Scougal cuando habla de el principio vital de la verdadera religión en el alma humana. Esta comparación señala la necesidad del milagro del nuevo nacimiento. Sí, porque el nuevo nacimiento es un milagro de Dios. Hay algunos que no han contemplado el nuevo nacimiento o la regeneración, que es lo mismo exactamente, como un milagro de Dios. Algunos han pensado que nacer de nuevo es una opción, el resultado de una decisión personal. Pero no, el nuevo nacimiento implica que tú tienes que abandonar tu antigua naturaleza de oruga que se arrastra para adquirir una nueva naturaleza de mariposa que puede volar. Y permíteme decirte que eso no fue una decisión que tú pudieras, es decir, eso no fue el resultado de una decisión que tú pudieras hacer por tus propios méritos, por tus propias fuerzas. Definitivamente eso no estaba en ti. Eso es un milagro. Y un milagro es una obra de Dios exclusivamente. Solo Dios hace milagros. Tú no los haces. Entonces, esta comparación, la de ser oruga y pasar de ser oruga a ser mariposa, señala la necesidad del milagro del nuevo nacimiento. Ser cristiano implica poseer un nuevo principio vital en el alma humana. Tenemos que clamar como lo hiciera San Agustín: manda según tu voluntad y otorga lo que mandes. Manda según tu voluntad y otorga lo que mandes. Porque si Dios solamente manda
pero no otorga lo que manda, entonces tú no lo puedes cumplir porque tu naturaleza de oruga no te permite cumplir con el mandamiento de Dios. Así que Dios tiene que mandar el mandamiento, lo que Él quiere que tú hagas, pero además tiene que otorgarte la nueva naturaleza que sea capaz de cumplir con ese mandamiento. Si no, tú no lo puedes lograr. Dice así: de esta manera, los mandamientos de Dios no son gravosos, no son opresivos, son como un hermoso jardín en un día primaveral. Los mandamientos de Dios son como un hermoso jardín en un día primaveral cuando tú tienes la nueva naturaleza que es capaz de cumplir con esos mandamientos. No son opresivos. La vida de Dios ha venido a morar en nuestras almas. Y nuestra nueva naturaleza nos impulsa a levantar vuelo hacia nuestro amado Salvador. De eso consiste la nueva naturaleza. Pero, atención, el milagro de la metamorfosis espiritual de una oruga no cristiana hacia una mariposa cristiana, es decir, el milagro de una persona no regenerada, de una persona no nacida de nuevo, a una persona regenerada y nacida de nuevo, tomando el ejemplo de la metamorfosis de la oruga a la mariposa, siendo la oruga el ejemplo de la persona no regenerada, de la persona que no ha experimentado la conversión, hacia la mariposa cristiana, es decir, hacia la persona regenerada que ha adquirido una nueva naturaleza, que ahora es nueva criatura en Cristo. Ese cambio, esa metamorfosis, el milagro de esa metamorfosis espiritual, de ese cambio, de nacer de nuevo, ese milagro no ocurre por medio de procesos químico inconscientes dentro de un capullo. No, eso no ocurre inconscientemente encerrado en una burbuja. No, eso no ocurre así. Sino que el milagro de la metamorfosis espiritual ocurre a través de la consciente consideración de la verdad. Ese milagro ocurre a través de la consciente consideración de la verdad. En la Biblia, siempre que se habla a hombres y mujeres, es decir, siempre que se les habla el Evangelio, es a lo que nos estamos refiriendo, siempre que se les presenta el Evangelio, siempre que se les comunica el Evangelio a estas personas, a todas las personas, siempre que se habla a estas personas, se les trata como personas responsables ante el mensaje de Dios. Los mensajeros de Dios hablan a estas personas con persuasión, con demostraciones, con evidencias, con súplicas, con exhortaciones, con órdenes, con advertencias, con promesas, con razonamientos, con argumentos, con incentivos para que se levanten y vuelen. ¿Por qué? ¿Por qué emplear todo ese esfuerzo para que las personas se conviertan? ¿Por qué? Porque las perfecciones de Dios son conocidas por la mente y disfrutadas por el corazón o por la voluntad. Hablamos del corazón en el mismo sentido en que la Biblia habla del corazón. La Biblia habla del corazón no como el órgano que bombea sangre y distribuye sangre por el cuerpo. La Biblia habla del corazón en el sentido de ser el centro de nuestra voluntad, en ese sentido. Así que hablamos en ese sentido. Las perfecciones de Dios son conocidas por la mente y disfrutadas por el corazón o disfrutadas por la voluntad. Por consiguiente, si Dios ha de recibir toda la gloria, pues entonces toda conversión o toda metamorfosis espiritual debe ocurrir al dirigir la mente y la voluntad, es decir, la mente y el corazón de las orugas no cristianas hacia la verdad impulsora de la palabra de Dios en estas personas. ¿Cómo entonces surge
la nueva vida tipo mariposa del cristiano. Henry Scougal nos dice, a veces uno habla rápido. Henry Scougal nos dice que la raíz de la nueva vida divina en el alma humana es la fe. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, que el medio, el vínculo, la vía por la cual esto ocurre es por la vía de la fe. Y Henry Scougal él propone una definición de fe que es muy precisa y muy hermosa a la vez. Él dice que la fe es una persuasión que siente las cosas divinas y espirituales. Que la fe es una persuasión que siente las cosas divinas y espirituales. Si esta persuasión que siente las cosas divinas y espirituales es la raíz que nos conecta poderosamente con... leí mal. Vamos a repetir eso. Dice que la definición que Henry Scougal nos da es que la fe es una persuasión que siente las cosas divinas y espirituales. Es una persuasión que siente las cosas divinas y espirituales. Y esta persuasión, ahora sí lo vamos a leer bien. Y esta persuasión que siente las cosas divinas y espirituales es la raíz que nos conecta poderosamente con la vida de Dios en nuestra alma. Esa persuasión, es decir, esa fe, es la que conecta poderosamente la vida de Dios en nuestra alma. ¿Y cómo es plantada esa fe, esa persuasión que siente las cosas divinas y espirituales en el alma humana? ¿Cómo se siembra? ¿Cómo se planta esa fe? La Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. La persuasión que siente las cosas divinas y espirituales ocurre cuando la verdad y la belleza de Cristo son exhibidas a la mente humana por la palabra de Dios. Y esto es lo que quiero hacer con esta nueva serie de videos. Quiero exhibir en sus mentes la verdad y la belleza de nuestro amado Dios a partir de la exposición clara de su palabra. Y mi oración mientras hago esto es que la verdad de Dios se glorifique en sus mentes y que su belleza impulse sus voluntades y sean atrapados en la persuasión que siente las cosas divinas y así puedan disfrutar para siempre en sus propias vidas de todas estas realidades espirituales. Dios les bendiga.